dispuesto a pagar el precio que pagó Cristo? ¿Quiénes de aquí están dispuestos, gloria a Dios, a pagar el precio que Cristo pagó en la cruz? Y ustedes saben por qué yo estoy parada aquí hoy, en esta mañana. Es porque yo he decidido disponer mi corazón y pagar el precio que Cristo pagó en la cruz. Y yo no sé cuál ha sido el precio más alto que usted ha pagado por algo. Yo no sé cuál ha sido eso que usted ha tenido que hacer y ha tenido que sacrificar. Yo no sé cuánto le ha costado. ¿Qué usted tuvo que hacer para obtenerlo? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que sacrificar? ¿Tiempo? ¿Tuvo que sacar dinero? ¿Tuvo que sacrificar su familia? ¿Tal vez su salud? Tal vez usted tuvo que sacrificar la comodidad en la cual usted se encontraba, o tal vez algunas amistades para lograr algo que tenía un alto valor para usted. Algo que usted soñaba. Porque muchas veces le ponemos empeño a las cosas y tiene un costo muy alto. Pero muchos entendemos eso. Pero, por ejemplo, tú no sabes qué me costó ir a la universidad. Tú no sabes qué a mí me ha costado pararme aquí enfrente de ustedes. No sé qué te costó a ti, Manuel, lograr tus metas o lograr algunas de ellas, o ir a la universidad y tener la segunda carrera, creo, o la tercera. Imagino que te ha costado mucho y que has sufrido bastante porque has tenido que sacrificar varias cosas. Pero nadie sabe el precio que tú pagaste para poder lograr cada una de ellas, solamente lo sabes tú. Y por ejemplo, muchas personas han perdido dinero por la salud. Para salvar un padre, una madre. Para ayudar a sus hijos en la universidad, para que se puedan preparar. Pero usted sabe algo, lo que a usted le ha costado, usted le da valor. Pero lo que a usted no le cuesta, a usted no le da el mínimo valor. Y yo tengo una pregunta muy enfática en esta mañana. ¿Cuánto te costó tu vida? ¿Cuánto te costó tu familia? Te costó nada. ¿La estás valorando? ¿Estás valorando tu vida? ¿Estás valorando tu familia? Porque déjame decirte que nosotros, o la mayoría, no valoramos a Cristo. Cristo fue a la cruz. ¿Acaso lo hemos valorado como humanidad? ¿El precio que Cristo pagó en la cruz? Cristo pagó un precio tan alto, pero tan alto, que tú ni yo sabemos el precio, pero tú y yo sí podemos valorarlo. ¿Quiénes de los que estamos aquí estamos dispuestos a pagar el precio que Cristo pagó en la cruz? La salvación no nos costó nada, pero a Cristo le costó un alto precio. Y acompáñenme a leer Juan. Y yo no sé por qué el Señor me trajo esta palabra, pero yo sí sé. Yo no sé por qué, pero sí sé por qué. Porque es que el Señor es bueno. Es que el Señor nos prepara para los grandes desafíos, iglesia. Y esta palabra a mí me gusta bastante. Me gusta bastante. Juan 6, vamos a estar leyendo, bueno, yo voy a leer lenguaje actual porque me gustó mucho cómo lo
lo explica con esas palabras bien llanas, del 1 al 11 y luego del 22 al 27. Pero es interesante lo que acontece ahí. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a Dios. Bueno, Scarlett, ok. Para que me vayan acompañando, porque no, yo sé que no todos tienen esa versión. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había, escuche bien, mucha gente lo seguía. ¿Escuchó? Pues había visto los milagros que habían visto, que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo, y Felipe respondió, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús, aquí hay un niño. Wow, gloria a Dios por los niños. Aquí había un niño, aleluya, gloria a Dios, que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres. ¿Cuánto? Y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Y una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Y nos vamos al versículo 22 al 27 en ese mismo libro, gloria a Dios. Dice, al día siguiente, escuche bien, la gente que estaba al otro lado del lago se enteró de que los discípulos se habían ido en la única barca que había y de que Jesús no se había ido con ellos. Otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias y se detuvieron cerca del lugar donde el Señor Jesús había dado gracia por el pan con que alimentó a la gente. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo ahí. Gloria a Dios. Padre, tu palabra es buena, es eficaz. Tu palabra es viva, Señor. Tu palabra, Dios mío, Señor, es la revelación, Dios mío, de lo que tú ministras en nuestras vidas, de lo que tú hablas. Tu palabra, Dios mío, Señor, divide los pensamientos, Señor, de tus pensamientos. Y te damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Este es un tema muy importante. Había una multitud, ¿verdad? Se pueden sentar. Había una multitud, dicen que comieron 5,000. Y había 3 panes y 2 peces. Y esto a mí, wow, me ministra bastante. ¿Usted sabe por qué? O parábola o milagro, o esto que Jesús nos hablaba por medio del Evangelio de Juan. Usted sabe algo, cada uno de ellos fue con una expectativa de Cristo. Y usted sabe que nosotros tenemos que cambiar la expectativa de lo que nosotros creemos de Cristo. Porque cada uno de ellos se acercaron porque estaban buscando algo. Dice la Biblia que Jesús estaba sanando y haciendo muchos milagros. Iglesia, no son los panes, no son los peces.
no podemos buscar a Cristo por lo que Él nos va a dar. No podemos buscarlo por lo que Él tiene que darnos a nosotros. Nosotros tenemos que cambiar la expectativa de Cristo en nuestras vidas. ¿Usted sabe por qué? Porque hoy usted está enfermo y mañana puede ser sanado, pero pasado mañana usted puede enfermar de nuevo. Así que nosotros tenemos que acercarnos a Dios sabiendo lo que Él es, no lo que Él nos puede entregar a nosotros como hijos de Dios. Cada uno de ellos, esos 5,000 se fueron. ¿Por qué estaban buscando? ¿Qué estaban buscando? Estaban buscando que sean sanados, que sean libertados, y no es malo. Pero usted no se puede acercar a Cristo solamente por el beneficio. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 6:66, porque dice la palabra, Juan 6:66, desde ese momento muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Estamos leyendo en el mismo capítulo 6. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 discípulos, a los 12, a los elegidos, a los apóstoles, le dijo: ¿también ustedes se quieren ir? Cristo le estaba diciendo a los 12 discípulos, a los que había elegido, a los que iba caminando y lo había elegido, ven, sígueme. Le estaba diciendo, ¿ustedes se quieren ir con ellos? ¿Ustedes también están conmigo por el beneficio de lo que yo tengo y le puedo dar? Jesús le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Jesús le dijo a ellos, ahí está la puerta. Ustedes se pueden ir. ¿Ustedes no se quieren comprometer conmigo? Ahí está la puerta, se pueden ir también con los 5,000. Pero Pedro le dijo al Mesías, ¿y a quién seguiríamos, Señor, si solo tus palabras dan vida eterna? Nosotros hemos creído en ti, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Pedro le estaba diciendo, no, nosotros queremos seguir contigo. Pedro le estaba diciendo, no, nosotros queremos caminar contigo, Jesús. Pero Jesús era demasiado radical. Porque todo lo que se estaban acercando porque estaban en una necesidad de algo. Querían un milagro, querían una provisión, querían algo de Cristo. No se estaban acercando porque amaban a Cristo y habían decidido pagar el precio. Déjeme decirte que esa canción que acababan de cantar decía por la vía dolorosa. Cristo hace 2,000 años, o más de 2,000 años, como 3,000. Pagó un precio tan alto, iglesia. Y fue tan doloroso que Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Wow. Por nosotros tener la paz que sobrepasa todo entendimiento hoy. Él tuvo que tener sobre sus hombros ese castigo por esa paz que hoy nosotros podemos tener y experimentar. Tal vez las personas
Pueden imaginar, wow, pero yo estoy pasando por un duelo, pero siento paz. Estoy pasando por un dolor, pero siento paz. Ese fue el precio que pagó el Cristo. Él llevó sobre sus hombros el castigo de nuestra paz. Y algo, iglesia, que a mí, wow, ¿quién está dispuesto a pagar el precio por Cristo en esta mañana? Acompáñenme a leer Marcos 14 del 35 al 36, porque es que mucho antes de ir él a la cruz, ya Cristo estaba sufriendo dolores. Marcos 14, 35, 36. Gloria a Dios. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, iglesia, pasara de él aquella hora. Y oró a Dios: Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libre de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Wow, qué valentía, ¿eh? Qué dolor, qué sufrimiento. Y eso ahí que estamos leyendo se llama el Getsemaní. El lugar donde Cristo estuvo un día antes de llevarlo a la cruz. Un lugar de dolor. Y Jesús estaba haciendo una oración suplicante. Y eso es lo que expresa Marcos ahí en el Evangelio. Él le dijo: Padre, yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé que para ti todo es posible. Si es posible, quita de mí este trago tan amargo. En la Reina Valera dice: esta copa, aparta de mí esta copa. Wow. Pero usted sabe que dice también que Jesús, su sudor era como gotas de sangre del sufrimiento tan fuerte que Jesús estaba pasando. Pero usted sabe algo, Jesús no estaba así, con ese sufrimiento, porque Él tenía miedo de ir a la cruz, no. Él no tenía temor de ir a la cruz. Lo que pasa es que el peso de tu pecado y el peso de mi pecado y el peso del pecado de la humanidad estaban sobre Él. Y el dolor era muy fuerte. Y Jesús se postró, oró, suplicó. La Biblia no dice qué tiempo duró, pero al otro día lo llevaron. Usted sabe que Jesús le dijo: pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Señor. La voluntad de Dios en nuestras vidas siempre va a ser la mejor elección. La voluntad de Dios es difícil. Porque, iglesia, es difícil transitar por el camino de la obediencia. Pero siempre el camino a la voluntad de Dios va a ser mejor. El otro camino puede parecer muy fácil, porque tal vez tú no tienes que preguntar: Señor, ¿lo estoy haciendo bien? Tal vez tú no tienes que preguntar nada. Este camino te va a costar un alto precio. Jesús no le dijo a sus discípulos que todo iba a estar bien, color de rosa, no. Y yo le digo hoy a la iglesia en esta mañana: te va a costar un alto precio. Hacer la voluntad de Dios te va a costar.
Hacer lo contrario a lo que hace el mundo te va a costar un precio. Caminar por el camino de la obediencia te va a costar un precio, iglesia. Y te va a costar un precio bastante caro. Usted sabe que Jesús dijo que había un solo camino y que un solo camino al Padre. Y Jesús no estaba hablando de ninguna historia. Jesús no estaba hablando de filosofías. Jesús no estaba hablando de un teatro. Jesús no estaba hablando de una escenografía. Jesús estaba hablando que Él es la verdad. Él es el camino al Padre. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Y yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Estás dispuesto a pagar el precio que Cristo pagó? Si tú le estás diciendo a Cristo que sí en esta mañana, no te preocupes por los levantamientos. No te preocupes por el que te da la espalda. No te preocupes por el que se fue. No te preocupes por el que está levantando mentiras. No te preocupes por el que te calumnia. No te preocupes. Cristo, aleluya, ¿quién lo traicionó? Judas. ¿Y qué pasó? Judas traicionó a Cristo, y esa traición que llevó consigo el propósito de Dios sobre la vida del Mesías. Así que todo sufrimiento, aleluya, todo dolor, todo el precio que estás dispuesto a pagar te va a llevar camino al propósito de Dios. Te van a humillar. Jesús dio su vida, lo humillaron, lo abandonaron, lo abofetearon, le dieron latigazos. Los que estaban con Él se fueron. Hasta los discípulos lo abandonaron en el momento de la cruz. Pero Cristo dijo que no iba a ser su voluntad, sino la del Padre. Y lo que aparentaba ser una muerte, era una victoria. Lo que aparentaba ser una derrota, era una victoria que iba a trascender por los siglos de los siglos. Porque la tumba, ¿cómo está? Y la cruz y la gloria está en el cielo con el Señor Jesucristo. Denle un aplauso a Cristo. ¿Estamos dispuestos, iglesia, a pagar el precio? Existen muchos que no quieren pagar el precio. Existen muchos que pueden estar aquí en la iglesia, pero estar alejados completamente de Dios. Existen muchos que están aquí dentro de la iglesia, pero tienen sus lámparas secas, vacías, como las 5 vírgenes. No tienen relación con el Espíritu Santo, no leen la Biblia, no estudian la palabra, no intimidan con el Padre. Aquí hay una verdadera, aleluya, afirmación. O somos o no somos. O decidimos ser discípulos o no lo somos. Aquí no hay discípulo a media. O usted es discípulo y paga el precio, o usted no es discípulo y no está haciendo nada. Gloria a Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 16:24. Gloria a Dios. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, aleluya, niéguese a sí mismo, niéguese y tome su cruz y sígame. Venir en pos de mí
significa ser su discípulo. Significa vivir la vida que Cristo vivió aquí. Una vida de entrega, de sacrificios, con una disposición de seguirlo, no importa las dificultades. Hoy ya vemos muchos cristianos ñoños. No están dispuestos a pagar el precio. Simple y sencillo. Negarse a sí mismo significa que usted debe renunciar a sus propios deseos, a su propia emoción. Negarse a sí mismo, usted tiene que estar dispuesto a someterse a la voluntad de Dios y no a la suya. ¿Y tomar su cruz qué significa? Tomar su cruz significa pruebas, dificultades, sufrimiento, dolor, levantamientos. Nos van a dar la espalda, iglesia. Así como se le fueron los 5,000 a Jesús, se van a ir todos. Agarremos esa cruz y sigamos a Cristo. Comencemos a pagar el precio que Cristo nos está llamando a pagar, iglesia. Mire, y esto. Jesús dijo, síganme. Tome su cruz y síganme. ¿A quién usted está siguiendo? ¿Usted sabe lo que significa seguir a Jesús? Es pisar donde Él pisó. Es caminar donde Él caminó. Es hacer las cosas que Él hizo. Es reflejar la voluntad del Padre. Es recibir la revelación de los cielos y caminar conforme a como Dios lo ha dicho. Eso es caminar con las huellas de Jesús. Pero algo que a mí me ministra bastante es este hombre. Cuando se habla de pagar el precio, mire mi hermano, yo creo que yo amo a Pablo, mire. Pablo es mi hermano. Ay, pobre Pablo. Pablo, mire, Pablo, el apóstol Pablo, de ser perseguidor de cristianos, a comenzar a pagar el precio del llamamiento del evangelio, a convertirse en el apóstol, de ser, ay Dios mío, Padre, de ser ese perseguidor de cristianos, Saulo de Tarso, a convertirse en el gran apóstol Pablo. Pero a mí me gusta cómo Pablo le dice a los Gálatas, cómo Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas 6, Scarlett, por favor, 6:17, mi niña. Yo no sé qué es lo que tú llevas, pero el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas esto. Gloria a Dios. Ayúdenme ahí en audiovisual, por favor. Ella lo tiene. Gálatas 6:17. De ahora en adelante, que nadie, absolutamente nadie, me cause problemas. En la Reina Valera dice molestias. Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices de Cristo que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Usted se atreve a decir que nada me cause molestias, que nadie me cause problemas. Usted sabe lo que Pablo estaba diciendo. Yo voy a pagar el precio. Yo voy a caminar con Cristo. Yo estoy evidenciando, aleluya, lo que Cristo hizo por mí en el Calvario. Pablo dijo, yo voy a pagar el precio. Que nada me cause problema. Yo estoy, aleluya, evidenciando, aleluya, que Cristo murió, resucitó y está en lugares celestiales.
Pablo lo estaba diciendo. Pablo estaba diciendo, yo voy a pagar el precio para que la humanidad sea salva. Yo voy a pagar el precio sin importar, señores, todo lo que le pasó a Pablo. Lo azotaron, lo blasfemaron, le dijeron de todo a Pablo. Pero Pablo, aleluya, quería pagar el precio. Pablo quería que se expandiera el evangelio, las buenas nuevas. Pablo, aleluya, quería que se extienda el reino de Dios. Y estaba dispuesto a pagar el precio. Que nada te cause problema. Que nadie venga a entorpecer el llamado que Cristo te ha hecho. Aleluya. Yo no sé tú, pero yo voy a pagar el precio. Porque así como dijo Pablo, en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Denle un aplauso a Cristo. Y Pablo es como un ejemplo de la disposición de pagar el precio aquí en la tierra. Y Pablo es igual que usted, igual que yo. Pablo tuvo que pagar el precio. Y le digo a los filipenses esto. Filipenses 3, ayúdame Scarlett, para que todos la podamos leer juntos. Filipenses 3, 13 al 14, 17 al 21. Gloria a Dios. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. Pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Y dice el 14, así que sigo adelante. El 17, mi niña. Hermanos míos, ustedes saben que Pablo tenía misericordia de la humanidad. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipo, hermanos míos, sigan mi ejemplo. Y fíjense en lo que así lo hacen. Iglesia, ponemos la mirada en cosas vanas, efímeras, temporales, terrenales. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya yo se lo había dicho a ustedes varias veces. Pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Y dice el 19. Esa gente va a terminar, ¿dónde? En el infierno, porque vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Y dice el 20, nosotros en cambio, ¿qué somos? ¿Y qué esperamos? Que allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Quién esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo nuevamente? Mire, iglesia, que su lámpara esté llena de ese aceite, esperando al novio, con anhelo, con amor, dispuesto a pagar el precio. Wow, gloria a Dios. Usted ve que Pablo en Filipenses le estaba diciendo que él se había trazado una meta, que él había determinado una meta. Pablo se había fijado una meta, dispuesto a pagar el precio, aleluya, por Cristo. Y yo te hago una pregunta, ¿cuál es tu meta para estar dispuesto a pagar el precio de Cristo? ¿Cuál es tu meta, iglesia? Pablo le dijo esto a Timoteo porque, oigan, Pablo
sabía lo que estaba haciendo. Había determinado en su vida servirle al Señor sin importar las circunstancias. Y Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4 del 6 al 8. Aleluya. Ya falta poco para que yo me muera. Gloria a Dios. Ya falta poco para que yo muera y mi muerte será mi ofrenda. Wow. Señores, yo admiro a Pablo. Y mi muerte será mi ofrenda a Dios. He luchado por obedecer a Dios en todo. ¿Cuál es tu esfuerzo, iglesia? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar en esta mañana? He llegado a la meta. Pablo lo logró y tú y yo podemos lograrlo. Y en ningún momento he dejado de confiar en Dios, dijo Pablo. Sé que Dios es un juez justo y que cuando juzgue a todo me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos, iglesia, los que esperan con ansia su regreso. ¿Cuánto lo esperan? ¿Cuánto esperan al Mesías? No, pero que Pablo, de verdad que Pablo, yo amo a Pablo, de verdad. Pablo pagó el precio. Usted sabe que, iglesia, no se trata de cómo usted inicie, se trata de cómo usted termina la carrera. Se trata de cómo usted camina confiando, aleluya, en el Creador. Confiando en aquel que determinó el propósito de vida para cada uno de nosotros. Se trata cómo terminemos. ¿Cómo recibiremos esa corona? Iglesia, el precio que pagamos aquí en la tierra tiene recompensa y recompensa buena. Denle un aplauso al Señor. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Así como Pablo, así todos y cada uno de los apóstoles pagaron el precio. Cada uno de ellos pagaron el precio. El precio de llevar las buenas nuevas. El precio de agradar a Dios en todo. Y tuvieron muerte, persecución. Pero ¿cuánto te costó la salvación? Tu salvación, ¿cuánto te costó, iglesia? A ti no te costó nada. A Cristo le costó todo. Le costó su vida, entregarse por completo. Siendo Dios, se despojó de lo que Él era. Descendió. Se hizo hombre. Fue tentado. Fue abofetado. Wow. Los latigazos en su cuerpo. Rociaba la sangre en la cruz del madero. Por la muerte de nuestro Cristo, de nuestro Mesías, porque Él estaba dispuesto a pagar el precio para la salvación de la humanidad. A Cristo le costó un precio bastante alto y caro. Y nosotros lo tenemos aquí gratuitamente. Voy a terminar, mis hermanos. Yo sé que he sido un poco fuerte, pero... o usted es discípulo o no es discípulo. Aquí no somos a media. Aquí o servimos a Cristo o no le servimos. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? Significa seguirlo. Significa caminar bajo la voluntad del Padre. Significa hacer las cosas que Él nos manda hacer. Significa proclamar el Evangelio, llevar las buenas nuevas, prepararnos para Él. Eso significa ser discípulo de Cristo. Negarse a usted mismo. No es que usted sea usted, no, es que Cristo sea mí. Eso significa ser discípulo. Quitarte tú
para poner a Cristo. Así como dijo el apóstol Juan. O no sé si era apóstol Juan, no sé. Que yo mengüe para que Cristo viva en mí. Y déjeme decirle algo, la cruz va a separar los verdaderos creyentes de los falsos. Alabe a Dios. Pero que usted está muy serio. La cruz va a evidenciar quiénes son los verdaderos creyentes y los que son falsos. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Jesús empezó a decir que él iba a morir, cuando Jesús empezó a decir que él iba a morir, los judíos se empezaron a alejar. Los discípulos se comenzaron a ir porque estaban tipificando un rey que ese no era el rey. Por eso, seguir a Jesús es fácil si usted no tiene problemas. Pero cuando comienzan los problemas, comenzamos a dudar si queremos pagar el precio. Comenzamos a dudar si queremos seguir a Jesús. Esto me recuerda a un joven rico. Hay una parábola de un joven rico que le dijo a Jesús, ¿qué yo tengo que hacer para heredar el reino? Y Jesús simple y sencillo le dijo, entrega todo lo que tienes y dáselo a los pobres. A otros le dijo, ven, no, déjame enterrar a mis muertos. Deje que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Todavía el joven rico, Jesús lo está esperando. Le dijo, yo vengo ahora. Yo vengo ahora, yo te voy a decir si yo te voy a seguir o no. Jesús lo está esperando todavía. ¿Usted sabe lo que pasa? Porque la cruz va a diferenciar los verdaderos y los falsos. Porque los verdaderos aceptan el compromiso. Los verdaderos aceptan el llamado. Los verdaderos comienzan a entender que tienen que pagar un precio. Los verdaderos comienzan a creer que Cristo murió, resucitó y que prepara lugares celestiales para que estemos juntamente con Él. Pero los falsos no quieren compromiso. Los falsos son los que dicen, estoy bendecida por Dios, en una foto. Pero no están dispuestos a venir a pagar el precio del Evangelio, a venir a pagar el precio, aleluya. Así que yo le tengo a ustedes varias consideraciones para ver si verdaderamente ustedes quieren pagar el precio en esta mañana. Número 1, ¿usted está dispuesto a seguir a Jesús aunque eso signifique perder a sus amigos más cercanos? ¿Usted está dispuesto a seguir a Jesús aunque eso significa el rechazo de mucha gente que usted tiene al lado, el rechazo de su familia? ¿Usted está dispuesto a seguir a Jesús aun eso significa la pérdida de su reputación? ¿Está dispuesto a seguir a Jesús aun eso signifique perder un trabajo? ¿Está dispuesto a seguir a Jesús aunque eso signifique perder su vida? ¿Está dispuesto a seguir a Jesús aunque eso significa hacer la voluntad del Padre y no la suya? ¿Usted está dispuesto a seguir a Jesús aun eso significa que le van a blasfemar? Se le van a ir, lo van a defraudar. El compromiso con nuestro Señor Jesucristo es tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Es decidir pagar el precio, es tomar esa cruz y seguirlo. Por encima, iglesia, de toda circunstancia. Por encima de toda humillación. Por encima de que no crean en tu llamado. Por encima de que no crean en lo que tú dices.
Toma tu cruz. Abandona tus deseos. E incluso tu propia vida, si es necesario, para pagar el precio por Cristo. Y Jesús nos dejó esta palabra en Marcos 8, del 34 al 38, gloria a Dios. Y ya con eso termino. Marcos 8, estoy leyendo lenguaje actual, del 34 al 38. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces la salvarán. Porque dice el 36, de nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida, y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Y el 38 dicen: delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesús. Jesús nos está dejando demasiado claro a nosotros lo que necesitamos. Usted sabe también, aparte, que Él nos hizo esa afirmación de que si lo seguimos, aleluya, nosotros tenemos una recompensa muy grande que vale la pena, iglesia. Y para terminar, Marcos 10, del 28 al 30, Él nos dice de las recompensas. En el mismo Marcos, pero en su capítulo 10, del 28 al 30. Pedro le dijo al Señor: recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Pero Jesús les respondió: les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas nuevas, ¿qué recibirá, iglesia? Recibirá su premio. Si dejó a sus hermanos o hermanas, a su padre o a su madre, a sus hijos, su casa o algún terreno, recibirán en esta vida 100 veces más casas, terrenos y familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos, y cuando muera vivirá con Dios para siempre. Pero muchos que ahora son importantes serán los menos importantes, y muchos que ahora no son serán lo más importante. Iglesia, la vida en Cristo es una vida que demanda sacrificio todos los días. Seguir a Cristo es decirle: Jesús, yo tomo mi cruz en pos de ti y te sigo. Me rindo a ti, Señor, en una obediencia total. Póngase sobre sus pies.